Bueno, entonces con relación a la teoría del funcionalismo, o a la corriente más bien funcionalista, que se inicia precisamente con los estudiosos en Frankfurt, que ya los nombramos por ahí, Emily Durkheim, Talcott Parsons y algunos otros. Esa corriente de alguna forma pone las bases para que se dé posteriormente la teoría sistémica, y después dichas teorías, tanto la sistémica como la funcionalista, sean reevaluadas por Habermas, que Habermas, bueno, lo que propone con su teoría de la acción comunicativa es una reconstrucción más bien de lo que es el materialismo histórico, que precisamente son las bases de donde parten las dos teorías anteriores que les acabo de mencionar, el funcionalismo y la teoría sistémica. De esas dos teorías puede rescatarse entonces las bases que ponen frente a lo orgánico de las sociedades. Las teorías comunicativas toman sus modelos precisamente de los sistemas naturales, de los postulados tanto biológicos como químicos y bueno, algunos otros, que plantean que los organismos dinámicos y cambiantes. Asimismo, la sociedad de alguna forma funciona, no es estática. Entonces, ese cambio que sea de teoría funcionalista, teoría sistémica y posteriormente el actuar comunicativo son precisamente, digamos, evidencia de esos cambios que se dan a nivel social y de la comprensión que se tiene de lo social. Se intenta siempre estar, digamos, ahí a la par de los cambios sociales, culturales y políticos que son transversales a todo lo social. Entonces, con esos postulados lo que se intenta de alguna forma es podernos entender. Hay algo fundamental y es precisamente la esencia de estas teorías y es la comunicación y es el lenguaje como tal. Es importante resaltar el papel del lenguaje, que es el estrato de alguna forma, o es la materia de estudio de los comunicadores en este caso, ¿sí? Y bueno, y de todas las otras ciencias que se valen precisamente para poder hacer sus interpretaciones de la realidad del mundo. Hablemos de las tendencias precisamente investigativas o de las preferencias investigativas frente a los hechos sociales, que es otro tema que también se discute precisamente en esto del funcionalismo. Tocaría entonces abordar precisamente esos métodos, el positivismo en una primera instancia, posteriormente la reevaluación de ese modelo, entraríamos a discutir entonces lo que es el constructivismo. Bueno, es que acá es donde comienza a complicarse la cosa, porque, bueno, existía una discusión, actualmente no, actualmente lo que se intenta es la integración precisamente de esos dos modelos interpretativos, del positivismo y del constructivismo. En una primera instancia, tanto los científicos y algunos otros pensadores daban prioridad precisamente a los datos exactos, digamos, a esa rigurosidad que se debe seguir frente a los postulados que uno lleve en algún momento a la discusión. La ciencia nos da precisamente esos modelos y nosotros lo que hacemos es adaptar esos modelos para poder estudiar los hechos sociales, que eso es lo que hacen precisamente los pioneros o las personas que están a la cabeza con todas estas tendencias. Ellos adaptan esos modelos positivistas y los llevan precisamente a las ciencias sociales para poder interpretarnos y poder conocernos a nivel de sociedad, a nivel de sistema. Y es de ahí donde, digamos, es importante rescatar esa parte funcional. Entonces, listo. Se dan cuenta de que lo social, entonces, digamos, no funciona tan como es un sistema dinámico orgánico, que es lo que el funcionalismo postula. Entonces se dan cuenta de que esos modelos tan estáticos que pertenecen a las corrientes positivistas, pues no funcionan mucho en lo social. Y salen otras corrientes, que de ahí es donde se viene precisamente lo que es el constructivismo. El constructivismo parte de algo bien particular, y es que para construir se tiene que deconstruir, y es lo que precisamente hacen algunos pensadores de la época. Lo que hacen ellos es tomar las teorías que existían y esos modelos y hacen toda una deconstrucción epistemológica, y a partir de ese análisis de deconstrucción encuentran las bases y sacan unos postulados, obviamente teorías, hipótesis que pueden dar cuenta del actuar comunicativo de las personas, de cómo se inmiscuyen en lo político, de cómo tienen participación, bueno, de un montón de cosas que son propias pues al ser social. Entonces ahí están esos dos campos, positivismo, constructivismo, o esos modelos investigativos, esas corrientes investigativas, entonces aportan precisamente a que se den estas otras corrientes teóricas que postulan, digamos, cómo funciona, cómo debe funcionar, cuáles son las particularidades del órgano social. Bueno, ¿y qué piensas sobre el funcionalismo en torno a la sociedad?
¿Qué pienso sobre la teoría funcionalista en torno a lo social? Que pone las bases. Que pone las bases para que teoría sistémica y posteriormente actuar comunicativo desde Habermas se dé. Y esos son los postulados con los que estamos trabajando actualmente en todo el campo de lo comunicativo. Porque desde la deconstrucción que hace Habermas acerca del materialismo histórico, él toma a Marx y entonces analiza precisamente aquello de la división del trabajo. Y se da cuenta de que el ser social únicamente pues, no está condicionado solamente al trabajo y a que le impongan ciertas cosas, sino que hace una tripartición y saca de allí unas variables, que es el trabajo, claro está, el lenguaje y la interacción social. Y posterior a eso, entonces desarrolla en esas tres bases las tres corrientes en que se investigan en comunicación, en los ámbitos sociales, antropológicos, etnográficos, que es la corriente empírico-analítica, el método de estudio histórico-hermenéutico y el método de estudio crítico-social. Entonces toma eso y con base en eso entonces comienza a hacer toda una explicación acerca de precisamente esos modelos investigativos y cómo comprendemos lo social. ¿Y usted cree que no importa que el mensaje llegue distorsionado, sino que la información llegue con buena calidad? Bueno, de lo del mensaje llega distorsionado, hay unos modelos dentro del funcionalismo que se aplican precisamente a eso del lenguaje, y aquello de la distorsión del mensaje pues es algo que es evidente en lo social y en los medios también de comunicación si lo tomamos desde ese punto de vista. La información siempre va a llegar distorsionada, ¿ok? Desde que una información X del ambiente natural pase por el ser social, por el ser reflexivo y racional, a pesar de que, digamos, tome un modelo base, puede ser como el funcionalismo, que, digamos, aboga porque precisamente de una u otra forma la información circule correctamente, ¿sí? Es funcionalista o tiene que de alguna forma estar bien. A pesar de eso, cuando la información pasa por nosotros, de alguna forma va a estar interpretada, resignificada o resemantizada, como mencionan algunos. Entonces, siempre de alguna forma va a llegar distorsionada, pero el papel precisamente de los estudiosos, de los investigadores, de los periodistas, en este caso que trabajamos con información, es aquello de la imparcialidad, de intentar ser fieles a la realidad o a la verdad, que eso ya podríamos irnos a otras instancias que serían ya más filosóficas y entraríamos con aquello de, bueno, de los argumentos, de la fidelidad a la verdad, de las proposiciones. Aquello que preguntas con relación a lo de la información con buena calidad, ya te lo mencionaba, es función precisamente del comunicador, del investigador, y ser fiel a esos hechos reales, lo más, digamos, imparcial, y optar por el método o la corriente que le sea, digamos, más idónea precisamente para cumplir ese objetivo, que no afecte lo ético, porque también empieza lo ético a jugar, y es algo que plantea también Habermas en su teoría del actuar comunicativo. Listo. Y de los principales exponentes del funcionalismo, ¿cuál cree que fue el que más aportó y por qué? Durkheim. Lo más fuerte que sale de los estudios que se empiezan en Frankfurt, precisamente a inicios de los 30, y bueno, posteriormente eso se extiende ya a Europa y después se extiende a América, en donde salen otras corrientes como los Cultural Student, por ejemplo, que empiezan a estudiar los acontecimientos sociales y a hacer una reevaluación del modelo europeo que surge en Frankfurt. Digamos que las bases las pone Durkheim y algunos otros en Europa. Es una teoría crítico-social que posteriormente es reevaluada por Habermas, porque entonces dice que, bueno, una teoría crítico-social, pero se omiten de alguna forma a muchos patrones que obedecen a la participación en sí de los seres sociales. Entonces después se reevalúa, pero digamos que esa corriente funcionalista, Durkheim.